Yo tengo fe en que nos vamos a poder librar de los comunistas que están destrozando la gobernabilidad, para comenzar, pero lo más importante es la fe en el propio Perú que tenemos nosotros, porque el Perú ha mejorado y mucho en los últimos 30 años y puede mejorar mucho más. Si no se hubieran tirado la cantidad de plata que se han tirado en obras de construcción que no han servido más que para enriquecer a los miserables de los brasileños y los peruanos que se coludieron con ellos. Léase, todo el caso Lavajato, todo el caso Club de la Construcción, solamente para comenzar ahí, la cantidad de dinero que hubiéramos tenido en infraestructura de colegios, hospitales, puertos, aeropuertos. Pero a lo hecho pecho, y estamos siendo gobernados por una banda de dinámicos del centro que lo hacen mal, reitero yo, adrede. La sangre está llegando al río, todavía no se puede hablar de sangre, pero la desesperación de la gente creo que es evidente. El gobierno se equivoca todos los días, tiene una cantidad de ministros que son pues un asco, pues muchas veces ellos como personas tienen toda pues un prontuario por el cual responder, y como es obvio lo están haciendo mal y pésimo. ¿La situación da para una vacancia? Creo que sí. Que de repente a la primera no sale, sí seguro, igualito pasado con PPK, de repente sale a la segunda o de repente sale mañana, habida cuenta de que pasan barbaridades todos los días. Los allanamientos a Palacio de Gobierno puede sacar de todo en las computadoras de Palacio, como le terminó pasando a Vizcarra, recuerden, por el caso Swing. El tal Pacheco puede hablar, ya tenemos a Franque que debería irse, porque lo han ampallado con las manos en la masa, y con la familia beneficiándose. Y él se ha hecho el loco, ha dicho, bueno, hay que anular los contratos, que devuelvan la plata, y su hijito y su hijastra sabían, lo vamos a ver en la crónica. Estamos con el tema hasta el cuello, ¿no es cierto?, del ministro Aníbal Torres, que ese sí se ha quedado calladito. También anulen, devuelvan, y por supuesto que le roban los exámenes al ministro Gallardo para anular el examen de los profesores, un boicot evidente, ¿no es cierto? Y después tienes también para colmo el ministro Silva, el de Transportes, que beneficia a dedo a una cantidad de empresas de transportes y regala concesiones. Una barbaridad. O sea, 5 flancos abiertos, heridas abiertas por el propio gobierno en menos de ¿qué? En menos de una semana. Esto es lo que está pasando en el Perú con un gobierno que se cae a pedazos y solito. Veamos. Mi nombre es Marco Miguel Guamán Muñoz, soy fiscal de la Segunda Fiscalía Especializada de Delito de Corrupción de Funcionarios. Entonces estoy haciendo actos propios de mis funciones y dentro de ello necesito conversar, entrevistarme con alguien de la Secretaría General. Ojalá sea un buen augurio lo que ocurrió hoy en la mañana, cuando la autoridad fiscal fue a tocar las puertas de Palacio de Gobierno, no para buscar directamente a Pedro Castillo, sino para allanar la oficina del renunciante secretario general de Palacio, Bruno Pacheco, por el presunto delito de tráfico de influencias en agravio del Estado. Nunca antes cosa alguna había pasado en la casa de Pizarro, y pasó ahora, cuando un burro manda allí. Ojalá el próximo intervenido sea él. Esperamos que esta etapa de indagación no se convierta en una etapa de tiempo indefinido. Hay casos en los que se han abierto indagaciones por más de 12, 16, 18 meses. Yo creo que acá hay evidencias, hay elementos de convicción que vincularían al señor Pacheco con los posibles delitos que van a ser objeto de imputación, y por lo tanto acá una etapa de indagación no debería tener más de 20 o 30 días. Y además en su calidad de funcionario público, lo que hace que nos encontremos frente a un delito de tráfico de influencias agravado, ¿no?, que tiene una pena que va de 4 a 8 años. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la tardía intervención de la Fiscalía para allanar así las oficinas de la Secretaría de Gobierno, tomando en cuenta que se podrían haber ocultado durante estos días documentación relevante para dicha investigación. Para la abogada penalista Romy Chan, la Fiscalía, por lo menos, debió interponer una detención preliminar contra el secretario de Castillo. Este señor es acusado de haber presionado a oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. La pregunta del millón es, ¿y por qué no se pide una detención preventiva o una detención preliminar contra Pacheco?
Eso es algo bastante singular y es un poco contradictorio. Porque si es tan urgente y él puede esconder información y él recién ha renunciado hoy, ¿por qué no han pedido una detención preliminar? Bruno Pacheco, quien se ha convertido en la sombra de Pedro Castillo, no es la única persona cuestionada en el entorno del presidente. Los ojos de la ley también están en el ministro de Justicia, Aníbal Torres, debido a las contrataciones que hizo la empresa de su hermano Víctor Antonio Torres Vázquez con el Cenares por un valor de 14 millones de soles. Sin embargo, al margen de la cuestión administrativa y de la cuestión penal, lo que sí está acá teniendo una absoluta fortaleza y fuerza es la responsabilidad política, que implicaría que el señor ministro por lo menos renunciara al cargo de ministro de Justicia, ni más ni menos, para que dejara en absoluta libertad a las autoridades para que desarrollen los procedimientos que consideren pertinentes, porque es insostenible, más allá si se firmó en un momento o no un momento cuando se había juramentado, más allá de las fechas, que son aspectos analizados cronológicamente, acá hay un contenido de carácter político. El Cenares, organismo adscrito al Ministerio de Salud, indicó que la compañía estaba impedida de contratar con el Estado. Los contratos de la empresa Aldemsac, cuyos apoderados son el hermano y sobrino del ministro de Justicia, vienen siendo investigados por la Contraloría. Todos esos acuerdos fueron adjudicados cuando Aníbal Torres ya era ministro de Estado. Pero de momento creo que todavía es prematuro decir que el ministro también está involucrado. Sin embargo, si se descubriesen elementos que demuestran que él estuvo patrocinando a su hermano, estuvo ejerciendo su poder como ministro para que lo contratara, sí hablaríamos de un delito de abuso de autoridad y eventualmente también de otros delitos como negociación incompatible. Otro que también habría seguido los mismos pasos de Aníbal Torres es el ministro de Economía, Pedro Franque. Según el organismo de contrataciones del Estado, OCE, su hijastro y su hija realizaron contratos con el Estado, siendo el ministro. En cuanto al ministro de Economía y Finanzas, yo creo que en los mismos términos, la anulación de estos contratos, la indagación sobre la forma y la manera como se desarrollaron estos contratos y por lo menos una actitud un poco responsable ante la opinión pública de renunciar, porque acá hay una responsabilidad de carácter político en los mismos términos como lo han manifestado respecto al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Según el propio ministro, el hijo de su esposa brindaba servicios al Ministerio de Educación desde antes de las elecciones y por un monto menor a los 8 UIT y sin contrato laboral. Además, dijo que las últimas 2 contrataciones se dieron cuando ya era ministro de Economía. Igual habría que hacer una investigación, como por supuesto tiene que hacerse en todos los casos, para poder conseguir mayores indicios, pero sí muestran un patrón que yo creo que preocupa, ¿no? Que es este patrón que se repite con el caso de Pacheco, ¿no? Una situación un tanto irregular en la contratación en general de funcionarios públicos y ciertos pedidos que claramente no benefician al pueblo, sino a particulares. Respecto a su hija, el ministro aseguró que era socia de la empresa Programa Apolo SAC, a la que renunció en julio de este año, pero no fue reportada por la compañía LOCE. Luego, dijo que su hija tenía un contrato con la empresa Emilima. Acá hay un tema eminentemente político, dada la coyuntura que actualmente vive el país, en consideración a la actitud que el presidente de la República ha asumido frente al tema de la corrupción y porque un funcionario público de tales niveles tiene que ser absolutamente representativo de la transparencia y de la igualdad. Por lo tanto, yo sí creo que ahí hay responsabilidad eminentemente de contenido político. El gobierno del presidente Castillo está marcado por la incapacidad, la falta de liderazgo y ministros cuestionados por corrupción y terrorismo. Cada día salen a la luz nuevas perlas de este gobierno, que a lo único que nos está llevando es a la debacle.
Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario,